Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, acá quiero dejarles este video para hablar de la herida quironiana y un poco para los que van a hacer las constelaciones con Quirón y entender de qué se trata, de qué estamos hablando, cómo nos vamos a dar cuenta o qué cosas vamos a querer mirar de nuestra herida. Incluso muchos me preguntan, bueno, ¿qué es tener a Quirón en tal signo o en tal casa? Bueno, hacer como una pequeña introducción para que no lleguen tan crudos al momento de la constelación y también para volver a ver quizás este video después de haber hecho la constelación para poder ir como mirando algunas cuestiones de manera quizás más profunda o desde otro entendimiento, aunque la herida quironiana no tiene nada que ver con la mente, sino con el sentir, ¿no? Entendiendo que Quirón es un portal que nos abre a la dimensión espiritual. Y esto que parece tan místico, por así decirlo, es realmente lo que de alguna manera nos hace humanos, ¿no? A ver, cuando hablamos de la herida quironiana, hablamos de un dolor quizás muy grande que nos ha tocado transitar, que en general ha sido injusto, nosotros no hicimos nada para que eso pase. Puede ser que este dolor haya sido en el principio de nuestra vida y con el retorno de Quirón, que es cerca de entre los 49, 50, 52 años, hay como una reedición de esa herida. O puede ser también por tránsito Quirón tocando algún planeta personal. Así que si yo te digo, ¿qué fue lo más doloroso de tu vida? Quizás estemos hablando de la herida quironiana, porque de alguna manera también nos pone como en una especie de crisis, ¿no? De crisis existencial, de creencia. ¿Por qué Dios es tan injusto? Como no puedo creer que me esté pasando a mí, ¿no? Em, de alguna manera la herida quironiana nos hace más humildes también, ¿no? Porque no sé, vamos a suponer que durante mucho tiempo yo estudio y comparto Reiki, meditación y de repente hago una enfermedad grave y no entiendo por qué, si yo estaba sintiendo emociones todas como positivas, ¿no? Y de repente esto que uno lo vive como algo injusto. ¿Por qué? O sea, para nadie sería justo una enfermedad, ¿no? Em, pero se los digo como para que podamos como entender, ¿no? O tengo muchas ganas de ser mamá y bueno, y no puedo, mi cuerpo, la situación, no encuentro o la pared, bueno, puede haber distintas situaciones de la vida. Yo creo que a esta altura, diciendo todo lo que te dije, medianamente, vos ya podés identificar cuál es esa herida, qué es eso que ha sido muy doloroso en tu vida y que de alguna manera uno lo sigue como trabajando, mirando. Eh, piensen que la herida quironiana, que le hablamos, que se dice como portal transpersonal, es como disfrutar de la desgracia, que suena horrible, ¿no? Pero piénsenlo así, por ejemplo. Quirón se descubre en el año 1975 entre la órbita de Saturno y Urano. Ustedes saben que Saturno es de los planetas sociales y Urano ya empiezan los transpersonales, o sea, más allá de la personalidad, y nos abre a la dimensión que va más allá de la personalidad. O sea, nosotros vamos como construyendo una vida con una personalidad, buscando éxito material, profesional y demás. Y después la idea quironiana nos hace entender que la felicidad no tiene nada que ver con eso. Esto te lo enseña el tiempo, porque sobre todo en una sociedad donde tenemos como muchas, eh, nos ponen o nos enseñan, por así decirlo, eh, que la felicidad la vamos a encontrar cuando nos recibamos, cuando nos casemos, cuando encontremos esa pareja. Bueno, ¿cuántas condiciones ponemos para llegar a esta felicidad? Y no nos damos cuenta que la felicidad es transitoria, que la felicidad viene acompañada de dolor, que la felicidad nunca es completa, ¿no? Eh, entonces, yo creo que Quirón nos contacta con una felicidad que es real.
así se los digo, ¿no? Es como, porque de alguna manera nos exige estar conscientes que todavía hay cosas que me duelen y que me van a seguir doliendo. Entonces, para ser felices, en realidad tenemos que poder haber transitado situaciones de dolor. Tengo mi machete acá, por eso bajo la mirada. Le pusimos a este ciclo de encuentros que estamos haciendo el don de la herida. Y acá vengo a justificar por qué le llamamos el don de la herida. Y tiene que ver porque de eso que me duele va a haber o le voy a empezar a dar un sentido. Y acá voy a empezar a hablar de que, a ver, es como una combinación entre Plutón es el sufrimiento, el dolor, la muerte, las emociones quizás más horribles, ¿no? De impotencia, de por qué esto me pasa a mí, y el dolor muy profundo y que conecta como fui víctima de esa situación, yo no hice nada para que esto pasara y sin embargo me pasa. Y la energía de Júpiter, que es que bueno, todo pasa por algo, ¿no? Todo esto de la New Age, que bueno, hay que verle el sentido y lo positivo. Y no estoy diciendo que no, pero ¿qué pasa? Son como dos extremos, ¿no? Donde frente a eso que fue muy doloroso para mí, lo puedo vivir como fui víctima o, bueno, todo esto tuvo un sentido y voy, en realidad esto es para esto, ¿qué? Y me desconecto del dolor, o sea, no siento el dolor. Entonces acá la primera pregunta que quizás nos tenemos que hacer es si evitamos el dolor negándolo, rechazándolo, a mí eso no me dolió porque le encontré el sentido y ahora soy un ser de luz, que estoy iluminada y no sé qué. O me siento víctima porque tal persona me abandonó, porque lo que sea, ¿no? Y busco un culpable. Cualquiera de estos dos extremos que voy a contarles, aunque sea un poquitito de cada signo y más o menos por casa, como para que tengan una idea, pero habla de esto, ¿no? De que va a haber algo que nos duele y que vamos a tener como un mecanismo. Entonces estaría bueno que cada uno de ustedes se diera cuenta si están en un mecanismo de me siento víctima de la situación, le estoy buscando el sentido y rechazo el dolor, o que es la propuesta de un poco lo que nos invita Quirón, es a darle sentido. Y mejor ejemplo que Víctor Franklin, que con su libro El hombre en busca de sentido, donde bueno, él está en un campo de concentración y estando ahí empieza a hacer toda una exploración de por qué había personas que vivían más tiempo que otras. Imagínense un campo de concentración, o sea, ¿no? Y entonces él se aferra, le da sentido a su dolor y bueno, termina creando lo que él llama la logoterapia, que es esto, el hombre en busca de sentido. Eh, y entonces desarrolla lo que otro autor, y que no me acuerdo este nombre en este momento, desarrolla la resiliencia, que es la capacidad de salir de una situación muy dolorosa fortalecido o habiendo desarrollado un don y un talento. Ahora, esto es un proceso, esto es un proceso. Eh, y cuando digo de proceso es que primero vamos a tener ese impacto de lo doloroso, ¿no? Eh, y acá cada uno puede identificar de qué manera pasa una situación dolorosa. Por ejemplo, mi tendencia es a rechazar el dolor y a buscarle siempre el sentido. No, bueno, esto pasó para algo, ¿eh? Hasta que después te das cuenta que no, que eso me duele, ¿no? O a veces al revés, ¿no? Me pongo como, que HDP esta persona y entonces culpo a lo que pasó. Y en realidad no es que es esta está bien, esta está mal. En realidad es que tengo que poder integrar esta polaridad y de esas dos cosas, del dolor y del sentido, eh, darle una dirección. Como es, por ejemplo, en los casos de la donación de órganos, donde, bueno, si hay una persona que se muere,
gracias a esa muerte otra persona vive. Ahora, la persona que vive o la familia de la persona que vive se puede sentir feliz porque esta persona está viva gracias a esta donación, pero hay otra familia que está muy triste por la pérdida de ese ser querido, pero gracias a esa pérdida el otro vive. Esto sería un claro ejemplo de la herida quironiana o de cómo entender la herida quironiana, ¿sí? Entonces, esto que me duele y que en realidad es una herida que siempre va a estar abierta, lo que se dice es que me habilita un don, una gracia que surge de la desgracia. Estas palabras textuales de Alejandro Lodi, que es la bibliografía en la que me baso para compartir esto, ¿no? Y desarrollo, dice Lodi, la voluntad de sentido, ¿no? Bueno, justo en la formación de yoga para las emociones estamos trabajando el quinto chakra, que es el chakra que me da sentido, eh, y que está hecho de esa experiencia traumática que me va a dar una dirección. Es decir, eso que yo no tenía idea, que no me esperaba ni a palos que me pase, me va a dar una dirección, me va a poner en una determinada dirección. Y es distinto a lo de los nodos. Es parecido, pero no me voy a meter ahí, pero sí que sepan que es un contacto con el alma del dolor. Entonces, uniendo el dolor más el sentido, voy a encontrar ese don que de alguna manera me invita a desarrollar. Pero ¿saben cuál es como para mí la virtud y por qué le decimos portal? Nos abre a la dimensión espiritual porque me conecta con el otro. Es como que esto que a mí me duele, me termino transformando en un profesor para ayudar a otros en esto que a mí me sigue doliendo y que todavía no sé cómo, es más, quizás hasta nunca se resuelva. Incluso fíjense que en el año 1975 que se descubre a Quirón, aparece todo la medicina alternativa de curar a partir de entender al alma, ¿no? Ahí empieza como todo ese ¿no? Como estallido de las terapias alternativas. Y como esto, ¿no? El darme cuenta que esa situación, que incluso puede ser un dolor físico o una situación en el cuerpo, me va a transformar en ese sanador herido, ¿no? Porque es sano porque me duele. Ese es el mensaje, sano porque me duele. ¿Qué pasa? Muchas veces nos vamos relacionando con los otros a partir de ese dolor, ¿sí? Es como que voy a poner ejemplos y lo voy a traer, pero voy a terminar esta idea. Es esta verdad absolutamente incómoda de que la felicidad absoluta o como lugar de llegada no existe. Es como nos estuvieron mintiendo todo este tiempo. ¿Cómo es? Bueno, de ahí este concepto para mí de Quirón muy espiritual, ¿no? Muy espiritual, porque, a ver, no existe la felicidad absoluta. O sea, y se lo dice a alguien con una polaridad neptuniana que creí toda la vida que la felicidad absoluta podía existir. ¿Y saben que no? Porque yo puedo estar feliz yo porque tengo mi vida resuelta, pero si veo una guerra, veo todo lo que pasa en el mundo y tengo compasión, o mira, o sea, hasta hay algo en mí que se despierta para decir, yo quiero ayudar al otro que sufre. ¿Se entiende? Bueno, pero no me quiero ir muy allá, pero sí que podamos como entender y voy a traer esta idea de como la analogía con el mito, para que podamos entender también un poco. En la historia, Quirón es un centauro, mitad caballo, mitad hombre. Él nace de un abuso, una tragedia, una mentira. Los padres son Cronos, que es el dios del tiempo, Saturno, y una ninfa
Filira, que era muy bella. Cronos, bueno, se había enamorado de esta ninfa muy bella y la perseguía, pero esta ninfa no quería saber nada, pero Cronos, que era un dios, se obsesiona con ella, ¿no? Bueno, pero como ella no quería saber nada, se transforma o se disfraza de una yegua, pero Cronos, como sabía porque era un dios, intenta, la seduce transformándose en un potro. Bueno, cuestión que tienen relaciones, esta ninfa queda embarazada. Cuando Cronos se entera de que estaba embarazada, la abandona. Y cuando el bebé nace, esta ninfa que era tan bella y ve este monstruo que era mitad caballo, mitad hombre, lo deja, ¿no? Entonces, bueno, esta es como la primera herida. Primero, bueno, la mentira. Esto es una de las mitologías, hay otras. Se dice que Cronos estaba en pareja y que es por una infidelidad. Bueno, no voy a entrar en esa, pero sí acá hay como una mentira, ¿no? Eh, bueno, Cronos desaparece, se va, la ninfa lo abandona. Cuestión es que este bebé, que es inmortal, que es un semidios, queda ahí huérfano, pero es adoptado por el dios Apolo y que le enseña el arte de la sanación, la música, la astrología. Bueno, Quirón empieza como a aprender todas estas cosas, la música, el arte, y se transforma en un gran maestro muy reconocido, pero todavía con esa idea, que en la analogía sería que nosotros que vivíamos en este lugar perfecto, ideal, nacemos a la tierra, nos sacan de ese 5 estrellas, donde estaba todo calentito, todo hermoso. Entonces, esta es como la primera herida, que es la primera herida, la del nacimiento, donde sentimos que estamos siendo expulsados de la fuente, entonces sentimos esta sensación de vacío, de extrañar nuestra casa, que bueno, para el curso de milagros, que ahora estoy ahí como incursionando mucho más profundamente en el curso de milagros, habla de que nuestro error es que nos creamos separados, ¿no? Y esa es nuestra herida, que en realidad, desde la mirada de Quirón, que nos creamos separados y no nos damos cuenta de que, bueno, no me voy a meter ahí porque les voy a hacer lío, pero sí es esta herida de sentirnos separados, eh, como que extrañamos nuestra casa, nuestro hogar, que, bueno, que es de donde venimos, ¿no? Venimos de ese total de unidad a pasar a un mundo dual, denso, pesado, donde las cosas no duelen, sufrimos la emoción, todo eso. Bien. En la mitología sigue, bueno, Quirón crece muy como aprendiendo todo esto y un día su mejor amigo Hércules, festejando el trabajo que había terminado por las 12 casas, se emborracha y borracho tira una flecha envenenada al aire con la suerte que le cae en una pierna a Quirón. La flecha, como estaba envenenada, Quirón se enferma, pero no se muere porque es un semidios y es inmortal, pero le duele, entonces empieza a buscar su propia sanación, cosa que no la encuentra, pero sí va ayudando a otros a sanarse. Se dice que en la mitología, a ver, espera un momento, entonces, ¿qué pasa ahí? En la analogía, ¿no? Entonces, frente a esa situación que a mí me dolió, no sé, sufrí un abuso, perdí a mis padres, eh, tuve una situación traumática. Eso hace que yo busque mi propia sanación, pero con eso ayudo a otros a sanarse, ¿sí? Em, bueno, cuestiones que hasta que llega un momento que Prometeo, que es quien le había dado el fuego a los hombres y es castigado por los dioses porque, bueno, a partir del fuego suceden un montón de cosas. La forma de los dioses de castigarlo fue atarle una piedra, y lo condena al sufrimiento eterno porque todos los días las águilas le comían el hígado, a la noche recuperaba el hígado y al otro día de vuelta le comían el hígado de Prometeo. Pero la forma de salvarse de eso y terminar este ciclo era que alguien que tuviera vida eterna se cambiara su lugar y se entregara. Entonces, bueno,
Quirón se ofrece para tomar ese lugar de Prometeo, pierde la inmortalidad y muere después que el águila lo ataque y le come el hígado. Entonces, por ese acto de amor se inmortaliza y se le da una estrella que es la constelación de Centauro. Esta es la herida, que entonces, fíjense que la única forma de disolverla es entregarme de manera neptuniana al dolor, o sea, dejar de lidiar o de luchar con eso que me duele, ¿sí? Entonces, serían capas que vamos teniendo en el proceso. Nadie quiere sentir la herida, nadie quiere sentir la herida donde sentimos que, que perdimos el paraíso. Entonces aparecen como protecciones para evitar sentir el dolor, ¿no? Aparecen protecciones. Esta es una de las cosas que miramos dentro de una constelación. No voy a entrar en ese tema porque es muy particular para cada uno, pero sí sepamos que vamos construyendo una personalidad para dejar de ver la herida. Pero no nos damos cuenta que la herida es lo que nos hace seres espirituales, ¿sí? Entonces voy con esto. Vamos a, de acá me anoté el machete que si lo voy a usar, vamos a ir estudiando, y acá es donde les va a interesar a todos, saber dónde tienen, en qué signo y en qué casa por lo menos, dónde tienen a Quirón. Porque esto me va a hablar de dónde tengo mi herida, que a veces no la queremos ver, entonces como rechazamos la herida, pero se va a hacer presente para que podamos experimentar el ser espiritual que somos. Y acá es donde a mí me gusta trabajar en la constelación. Con el Ale hacemos un trabajo donde a través de la carta vamos mirando, o sea, va sucediendo la constelación, es increíble como lo que va pasando en la constelación, yo puedo leerlo con las simbologías de la carta. A veces pido que se agreguen determinados planetas, o poner la madre, poner el padre, es como porque eso va a ir desarmando la información que la carta quiere mostrarte. Y me parece que la constelación es un lugar maravilloso, porque, bueno, para los que no conocen de constelación, esto lo tendría que decir el Ale, pero les cuento lo que yo veo, es que cuando se arma la constelación, viste que se elige un representante, no, no soy yo, no es la persona, sino que se pone ahí y la persona empieza a decir lo que siente. Y es muy increíble porque, bueno, salen cosas que no sabíamos que estaban y cuando lo veo en la carta y después corroboramos con la persona, bueno, ahí sucede la magia, porque aparece información donde de alguna manera nos permite identificar junto con la persona que constela en qué etapa estaría, ¿no? Si está incluso como proyectando su herida quironiana, porque esto es un mecanismo de la herida quironiana. Yo proyecto, entonces miro que hay otra persona que me hace eso porque me siento víctima, o em, como me siento víctima no modifico y entonces esto me duele y entonces tengo que empezar a sanar, y ahí es donde aparece la constelación y donde es como que a partir de que yo puedo, bueno, tomar a mis padres, saben, esto es bien de la constelación, decirle que sí a esa situación, poder mirar la herida, reconocerla, a partir de ahí empiezan a aparecer los dones y los talentos, ¿sí? Eh, me es muy difícil explicar lo que pasa en la constelación porque realmente es magia para mí. Yo digo que es magia. Eh, pero en realidad no lo es. Es como si el campo me diera una información o le diera información a la persona para poder desarrollar esa capacidad de resiliencia. ¿Sí? Es como, porque incluso vieron que se dice que la herida quironiana no se sana. Entonces, es como que lo que hace la constelación es mostrarme de alguna manera cómo está esa persona, encontrar la dirección
o el don que le está invitando a desarrollar esa herida, o en qué situación está para poder como abrazarla. Bueno, no quiero meterme ahí, quiero como dejarles la información de signo y casa. Así que este es el momento donde ponen pausa, van a buscar a su carta y vean en qué signo y en qué casa. Por supuesto que también van a tener aspectos y otras cosas en la carta. Esto está muy simple como para que tengan una información y que no lleguen tan así como, ¿dónde tengo Quirón? ¿Qué onda? Es muy introductorio, quiero que sepan eso, es muy introductorio porque el Quirón va a tener aspectos, ustedes tienen otras cosas en la carta que es mucho más amplio, pero bueno, sería como una parte, una forma, esto que les voy a dejar como para que entendamos, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, Quirón en Aries o tener a Quirón en la casa 1. ¿Qué va a pasar acá? Puedo tapar mi herida o negarla creando vínculos con personas que son violentas o yo soy violenta, porque siento que me tengo que defender todo el tiempo, o al revés, siento que no me puedo defender, entonces me conecto con personas violentas y me siento víctima de esas relaciones, digamos, violentas. Me cuesta mucho o le va a costar mucho a una persona con Quirón en la casa 1 o Quirón en Aries conectarse con su liderazgo. Pueden ser personas que tengan una alta autoexigencia y consideran que nunca son suficientes. Pueden estar teniendo, por ejemplo, problemas de confianza, no saben qué hacer con su ira, por eso en este caso vamos a mirar cómo está Marte en la carta. ¿Se entiende? Ve todas las cosas que me va dando como información la carta y que me parece muy maravilloso. También pueden tener como miedo a llevar ideas a cabo, o también puede ser desarrollar ideas, pero sin ni importarme quién está al medio, y entonces es como un desequilibrio de la energía de Aries, que es este guerrero. Entonces, donde si yo siento que me tengo que defender, me voy a estar peleando con el otro. Y entonces, ¿dónde está la vulnerabilidad? ¿No? Imagínense, por ejemplo, un Quirón en la casa 7. La casa 7, que ya voy a hablar de eso, por eso digo que es importante que combinen las dos energías. Por ejemplo, un Quirón en 7, voy a sentir que atraigo parejas o socios, por ejemplo, donde siento que me tengo que estar defendiendo todo el tiempo. ¿Se entiende? Ahí se combina. Entonces, eh, ahí es donde yo puedo estar proyectando mi herida quironiana en mis relaciones de pareja, por ejemplo, ¿no? Acá es donde combino y el arte del astrólogo y de la interpretación de lo que pasa en el campo y tuya cuando hagas la constelación o cuando trabajes con tu herida quironiana, de entender cuál es el don que te pide desarrollar esta herida. Entonces, Cari, ¿cuál es el don que me invita a desarrollar Aries? Bueno, hay un libro muy lindo que se llama El arte curativo de la ira, o algo así, o de la agresividad, un estudio muy bueno hecho por un astrólogo. Es más, voy a hacer un trabajo con una señora que consteló su herida quironiana, salió, estamos trabajando con ese libro. Ella puntualmente vino a trabajar eso y me interesa mucho porque este es el tránsito que estamos atravesando hoy. Todos estamos sanando nuestra relación con la ira y con nuestra manera de ir hacia lo que queremos. Ok, vamos con Quirón en Tauro, o si tenés a Quirón en la casa 2. A ver, ¿cómo voy a tapar la herida? Buscando ahorrar, generar dinero, eh, como tengo miedo a perder dinero o a no ser suficiente o a no valer lo suficiente. Entonces, tengo miedo de hablar de dinero. Si yo digo que tengo dinero, me va a pasar tal cosa. Es como una tendencia a ver que siempre me falta, es una herida en la abundancia. Esto puede ser porque en algún momento de tu historia, de la infancia, por ejemplo, pudo haber situaciones de dinero que generaron conflictos o falta de dinero en la familia y eso me generó mucho sufrimiento. Entonces ahora en mis vínculos va a ser muy difícil porque mi pensamiento o mi energía va a ser, por ejemplo, miedo a perderlo todo,
busco estabilidad en el dinero o me gasto dinero de manera excesiva para demostrarme que valgo. ¿Ven cómo, por ejemplo, un Quirón en Tauro puede traer una herida de perder dinero o cosas materiales? Eh, y esto también tenemos que verlo de que eso le pudo haber pasado a mi familia, no a mí, pero lo traigo. Y esta herida, y ahí es donde las constelaciones vienen espectaculares porque hay una, nada que ver, una que hace stand-up que dice: es culpa de la tía Nilda, no sé si la vieron. Si la vieron, le va a causar risa, si no la vieron, no les va a causar risa. Pero la tía Nilda, era todo de la tía Nilda. Bueno, entonces, esto pueden incluso sabotear relaciones porque sienten que no se merecen, porque no son merecedores de una buena relación con Quirón en Tauro, ¿no? Entonces, constantes peleas por sentirme menos, o siento que el dinero es un motivo de conflicto en mi relación de pareja. Bueno, cuál es el don que van a desarrollar, trabajar mucho en el valor personal, quizás también ayuden a otros a generar dinero porque, bueno, porque ellos han estado trabajando en esto, entonces sienten que pueden ayudar a otros a ser abundantes, pero ellos no se sienten abundantes y no ven la abundancia que hay en su vida. Bien. Géminis, Quirón en Géminis o en la casa 3. Esta herida está relacionada con el saber, que no confían en su propio conocimiento. También en las heridas, por ejemplo, del aprendizaje, de sentir que soy más lento para aprender. No tengo capacidad intelectual, me puedo sentir inferior porque siento que el otro sabe más que yo. Entonces me quedo como peleando o estudiando excesivamente para saber más. Igual también siento que no sé nada al final, que no, como que no aprendí nada. Eh, entonces es como que todo el tiempo le tienen que demostrar al otro cuánto saben, ¿no? Entonces es como por ejemplo, no me siento entendida o entendido porque lo que siento que tengo para decir no merece ser escuchado. Como Géminis también eh, tiene que ver con los hermanos, pero sobre todo si está en la casa 3, la herida puede venir en el vínculo con los hermanos. Yo he atendido personas, por ejemplo, mellizos con Quirón en Géminis, ¿no? Eh, Bueno, o por ejemplo, un hermano con algún problema de salud y entonces tengo que ayudar a ese hermano, eh, o, o esa situación con ese hermano que fue dolorosa, a mí me lleva a trabajar un montón en esto de la hermandad. Em, También en esta capacidad de expresarme, y también, por ejemplo, tener peleas por quién sabe más. Tiene que ver con esto de no soy suficiente porque no sé lo suficiente. O si yo estoy comunicando algo, siento que la gente no me escucha o que no entiende lo que yo quiero decir. Lo podremos ver, por ejemplo, con una persona que tiene, no sé, puede ser un labio leporino, entonces le cuesta hablar, por ejemplo, ¿no? O una dificultad, por ejemplo, una dislexia o temas de aprendizaje en el primario y entonces me quedé con esa sensación. Generalmente van a ser personas muy buenas enseñando y usando muchas formas pedagógicas para explicar. Nosotros tenemos un profesor maravilloso que tiene Quirón en Géminis y nos hace amar la materia que enseña. Realmente tienen el don de enseñar, ese es el don que desarrollan. Quirón en Cáncer o en la casa 4. Quirón en Cáncer, la herida va a venir por la familia. Bueno, hicimos una experiencia muy linda con una chica que tenía Quirón en Cáncer, tiene Quirón en Cáncer en la casa 1. Bueno, aparecieron un montón de ancestras y había todo como un conflicto entre madres e hijas, pero de para atrás un montón de ancestras, ¿no? Pero era increíble, ¿no? Entonces se resolvía una, pero quedaba el otro conflicto entre
fue impresionante lo que pasó. Bueno, esto, una de las cosas que les puede pasar es que se pueden llegar como a mudar de un lugar al otro. Pueden ver que hay un montón de creencias que traen heredadas de la familia que le pueden traer conflictos o que esta herencia de las creencias me limita. Por ejemplo, no sé, mujeres que como han hecho dinero no han encontrado pareja y esa creencia la tienen y entonces no encuentran pareja y constelan y hacen y no pueden salir de eso. Y esto es la magia de las constelaciones porque a veces como desarmando eso van como dándose cuenta que tiene que ver con otras cuestiones. Bueno, no voy a empezar a explicar cada uno, pero tengo tantos ejemplos de esto que es tan maravilloso. Pero, porque, a ver, no se trata de que esta persona no va a poder armar familia o que no, porque tengo Quirón en cáncer. No se trata de eso, sino se trata de que mi familia va a venir cargada con un cierto dolor, porque me doy cuenta que yo no me siento suficientemente madre. Y no quiere decir que no voy a ser madre. ¿Me explico? Cada uno se le va a manifestar de distintas formas, o voy a ser madre adoptando. Entonces, no es que no sucede familia, pero con un plus de algo que me hace tan humana. ¿Se entiende, no? Bien. Entonces, van a ser personas que eran en cáncer donde se pueden haber sentido abandonados por la madre o por alguien de la familia. Entonces van a necesitar crear familias nuevas. eh, y lo que tienen que buscar quizás es no abandonar también, porque cuando también proyectan o buscan personas que los abandonen o abandonan por la misma herida, ¿se entiende? Entonces, esto es, me siento víctima, mi mamá me abandonó, entonces por eso a mí me abandonan, o soy yo la que abandono. Bien, entonces, aceptar y entender que mi herida con mi mamá y mi papá no me van a venir a pedir perdón, eso no pasa en las constelaciones, al contrario, ¿no? Yo soy la chiquita, vos sos la grande. Bueno, esto es todo lo que también vamos trabajando en las constelaciones. Si no termina quedando acá en la teoría, en esto. Entonces la pareja también. Voy a elegir parejas donde voy a sentir quizás esto, ¿no? Que me abandonan o yo abandono. Así que bueno, la tarea es aprender a nutrirse, aprender a sentir la vulnerabilidad de haber sido o haberme sentido abandonado, que no fue justo, pero bueno, como abrazar a esta niña que todavía le duele o quizás que reclama a mamá y a papá, en una pareja, por ejemplo. ¿Sí? Quirón en Leo o en la casa 5 o podríamos decir en aspecto con el sol, no les quiero complicar, después lo trabajamos, pero esto es una dificultad de creer en ellos mismos. Como no me siento suficiente, ningún aplauso me es suficiente. Pueden tener la tendencia de enamorarse de personas narcisistas, ¿no? Que brillan. O estoy con alguien que me muestra como si fuera un trofeo, pero después en mi mundo privado no me siento mirada, reconocida. Eh, no sienten que sus talentos sean suficientemente buenos. Es como que de alguna manera esta energía de la... Ahí estoy. Bien. Esta energía de aprender a darle atención a mis talentos va a ser clave. Mi machetito acá con todo escrito. Entonces, acá el gran desafío es creer en tus talentos, trabajar en proyectos, desarrollarlos. Muy probablemente sean personas cazadoras de talentos y les sea muy fácil identificar esta persona tiene esta virtud, porque vos sos muy buena en esto. Ahora, cuando vos le preguntas cuáles son sus talentos, no lo saben. O incluso dicen que no lo tienen, ¿no? Que no tienen ningún talento, como que no saben. Pero, a ver, también pueden irse al extremo de querer llamar la atención de formas que no son muy
sanas, ¿no? Entonces, en vez de venir con un mensaje, voy a mostrar mi cuerpo porque siento que es la única forma de que me llamar la atención. O hago cosas para llamar la atención porque no me siento vista. Y formas que no están tan buenas. Y haga lo que haga, igual no me siento vista, pero porque en realidad tengo que poder mirar mi herida, de dónde no me sentí vista cuando chica, porque la herida puede venir desde del lugar de la infancia. Leo es el signo de los niños, entonces tiene que ver con eso. Bueno, trabajar en proyectos y quizás incluso ayudar a otros en proyectos, porque en esto van a desarrollar maestría. Tienen que tener cuidado también con la arrogancia, ¿sí? Quirón en Virgo o en la casa 6. Bueno, acá tenemos que tener cuidado o poder observar cómo enmascaran la herida en la búsqueda de la perfección, ¿no? Entonces están obsesionados por poner y que todo sea perfecto en su vida, ¿no? Que puede ser el cuerpo, sus rutinas, su casa, la limpieza. Pueden llegar a ser grandes nutricionistas, personas que ayudan a cambiar de hábitos. Pueden ser, bueno, están todo el tiempo buscando información para saber más y hacer más perfecto todo lo que hacen perfecto. Imagínense dónde queda el disfrute acá, ¿no? Eh, es como que nunca se sienten satisfechos. Entonces, la eterna insatisfacción, que eso me resta mi felicidad, sería exactamente lo opuesto a lo que estamos diciendo de poder ser felices aún en la desgracia o con la desgracia, digamos, ¿no? Encontrar la gracia en la desgracia. Entonces, claro, esto, ¿no? A ver, eh, o atraerme personas, porque ahí es donde lo proyecto, tan perfeccionistas que me siento tan exigida. A ver, y esto lo puedo proyectar en un profesor, en mi pareja, en un jefe, en un compañero de trabajo que está todo el tiempo pidiéndome más, 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 más. A ver, y entonces donde no paran de buscar esa perfección y en realidad lo que tienen que poder mirarse es en para quién quieren ser tan perfectos, ¿no? Y de cómo la búsqueda de la perfección no es la solución. eh, por ahí esto termina enfermando el cuerpo, porque, bueno, Virgo, el área de la casa 6, que es el cuerpo, tiene que ver con la salud. Entonces termina siendo mi cuerpo una cárcel, ¿no? Entonces, donde eh, también otra de las cosas que puede hacer una persona con Quirón en Virgo es atraer gente para arreglar. Entonces me enamoro de personas rotas y entonces quiero todo el tiempo, esto es también Quirón en Libra, pero rotas o como soy enfermera, ¿no? Eso sería un gran talento para un Quirón en Virgo. El tema es que esto lo hagan también en sus vínculos más íntimos, ¿no? Y si yo no estoy todo el tiempo sanando al otro, bueno, no me siento suficiente, ¿no? Eh, me parece clave entender también que a veces elegimos nuestros vínculos desde nuestra herida. Entonces, ¿qué pasa? Elijo una persona a la que tengo que arreglar. Claro, y después le pido que no sé, que haga algo con su vida, pero si yo me puse en el lugar de arregla tuti, ¿qué onda? ¿Sí? Y yo no digo que no ayudes, pero después, bueno, lo vamos a trabajar en las constelaciones, solamente para que tomen conciencia de esto. Quirón en Libra o en la casa 7. Bien, acá, a ver, el tema es que yo me busco en el otro. Es como que el otro me tiene que decir quién soy o me tiene que mirar para poder sentir que yo estoy existiendo de alguna manera. Entonces van a tener la tendencia a sentirse solos y verse solos puede ser muy duro. Entonces para no sentirse solos van a elegir o como, bueno, este me elige, entonces digo que sí, no importa.
eh, puede haber tolerar cualquier cosa con tal de que no me abandonen, eh, o sea, tener relaciones donde me quito el valor, porque el valor lo tiene el otro. Entonces, acá la clave va a ser como tener ciertos no negociables, aprender a estar solo, sola, buscar calidad en las relaciones y saber elegir y no conformarse, ¿sí? Muchas veces, parecido a lo que decía de Quirón en Virgo, que va a ser diferente, porque fíjense que por un lado, les decía Quirón en Virgo, era atraigo a alguien que, bueno, que me exige, pero con un Quirón en la casa 7 voy a querer como que el otro me diga qué hacer, que me diga cuánto valgo, ¿no? Que sea el otro el que me muestre a mí cuánto valgo. Y eso, no, no, ¿sí? Entonces, bueno, esto es por ahí lo que muy probablemente trabajen con personas o que desarrollen esta parte como de sanación. Quirón en uno también son, en general, son personas que muy probablemente se van a dedicar a la o van a acompañar a sanaciones, digamos, ¿no? Vamos con Quirón en Escorpio. Ah, perdón, una cosa más de Libra, que las heridas están en las relaciones y las primeras relaciones son con nuestros padres. Así que seguramente, en realidad para todos es esto, ¿no? Nuestra primera herida viene con los padres, entonces, bueno, este es lo primero que vamos a tener que mirar. Ahora sí, quiero en Escorpio. Bueno, pueden tener como la tendencia a obsesionarse, ¿no? Ahí es donde proyecto, a querer controlar absolutamente todo. Entonces, me puedo sentir, a ver, es como que yo quiero tener el control de todo, entonces la mejor forma es ser útil para el resto de la humanidad. Entonces me transformo en alguien súper recontra mil necesaria que sin mí no podés vivir y entonces de esa manera te controlo. Entonces, ojo con esto. O al revés, me atraigo personas que de alguna manera me manipulan, voy a ser víctima de como de esa manipulación, porque de alguna manera me hacen creer que sin esa persona me muero, ¿no? Puede ser de los dos lados, ¿no? Si lo proyecto o si yo soy víctima de alguien que es muy celoso, muy controlador, están las dos versiones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tengo una madre súper recontra mil protectora y entonces me está todo el tiempo diciendo lo que tengo que hacer y entonces después me busco una pareja que me pasa lo mismo, ¿no? O yo me transformo en eso. Tengo mucho miedo a ser traicionada, por eso, o el otro, ¿ven que es proyección? Pues que... Entonces, tengo miedo a confiar, a mostrarme vulnerable. Por supuesto que con un Quirón en 8 pueden, como don, pueden transformarse en grandes sanadores. Eh, y, y bueno, darme cuenta que el control es una ilusión es muy importante. Desarrollar cuestiones como la meditación, bueno, esto para todos, ¿no? La meditación, la respiración, pero, pero bueno, permitirse más, soltar el control creo que va a ser como un gran desafío para Quirón. Podemos ver con Quirón en Escorpio o en la casa 8 situaciones de abuso también, donde pudo haber sido víctima de abusos. No solamente hablo de los abusos sexuales, sino de los abusos de poder también. Una madre tiene mucho poder sobre mí también, ¿no? Bueno, Quirón en Sagitario o en la casa 9. Acá las inseguridades se pueden enmascarar estudiando mucho, viajando, buscándole todo el tiempo el sentido a todo. Esta sería la parte donde hablamos de una polaridad más jupiteriana, ¿no? Entonces me desconecto del dolor y bueno, esto es por algo, porque en realidad viene del más allá. Está todo bien con eso, pero vos estás muy buscándole el sentido a todo pero no pudiendo conectar con tu disfrute en el aquí y ahora. O estudio, busco la certificación
todas las certificaciones, todos los papeles que digan que yo sé un montón, eh, y en realidad la vida no es solo estudiar. Por ejemplo, Quirón en Géminis, en Sagitario, perdón, se puede confundir con Quirón en Géminis. eh, Pueden como todo el tiempo obsesionarse por buscar una verdad. Quirón en Sagitario también puede venir como una desilusión, por ejemplo, no sé, con un cura, porque vieron que la Sagitario tiene que ver un poco con las religiones, entonces alguna situación, por ejemplo, no sé, fui parte de una creencia familiar que me causó mucho dolor. Conozco personas con Quirón en Sagitario que han estado como eh, en religiones muy cerradas y bueno, para irse se han sentido muy culpables, han tenido que hacer todo un trabajo, pero eso las marcó de por vida, ¿no? Donde, qué sé yo, la culpa, el miedo de este Dios más grande, bueno, tiene que ver mucho por este lado, o buscar todo el tiempo, en todos lados, el propósito de para qué es esto, cuál es el sentido. Bueno, y a veces se puede tornar un poco incómodo en las relaciones bueno, de estar buscándole todo el tiempo el sentido, ¿no? Porque no me permito también el vacío me sale del no hacer, ¿no? Es como todo el tiempo, mucho, con más, con demasiado. Y bueno, y eso de alguna manera hace que me pierda también, ¿no? Entonces, nunca dejo de estudiar y no me doy ese lugar también para disfrutar, ¿no? Eh, Bien, vamos con Quirón en Capricornio o la casa 10. Esta es una herida que se relaciona con el éxito. Van a ver que así como Cáncer se relaciona con la madre, Géminis con los hermanos, Leo con los talentos, Libras con las relaciones de pareja, Capricornio se relaciona sobre todo con el padre o a quien le damos autoridad. Acá la herida viene por la exigencia con el deber ser. Entonces hay una figura de autoridad donde capaz que no me sentí reconocida, entonces eh, haga lo que haga, para mi padre no va a ser suficiente, ¿no? Y estoy todo el tiempo haciendo cosas para que mi papá me reconozca y esa es mi herida. Eh, o estoy buscando, a ver, porque en realidad la herida quironiana tiene que ver que aunque me van a amar, si yo logro cosas, si logro una posición económica, si soy la empresaria de no sé, o el empresario de no sé qué cosa, y en realidad el verdadero valor es de adentro, ¿no? El amor incondicional, te quiero porque te quiero, ¿no? Conocí a una persona que cuando yo le decía que la quería, me decía, ¿pero por qué? Y digo, porque sí, o sea, ¿por qué tengo que tener un motivo para quererte, ¿no? Como una cosa del amor como utilitarista, ¿no? Entonces, bueno, acá viene la herida, es como que siento que voy a recibir amor solamente si logro cosas o si hago algo por el otro. Sí, entonces, bueno, puede haber heridas también en la dinámica del poder personal, situaciones de poder como fuerte. Y bueno, quizás ¿no? El gran trabajo es aprender a amarse incondicionalmente y poder entender que tienen esa herida para poder acompañarse. Vamos con Quirón en Acuario o en la casa 11. Bien, acá Acuario tiene que ver con ser diferentes, ¿no? Entonces mi herida viene porque soy distinta, ¿no? Entonces de repente eh, vengo en el primario mis padres se habían separado y en esa época nadie se separaba y entonces para mí era una vergüenza decir que mis padres estaban separados, por ejemplo. O, no sé, tenía visiones veía o percibía el aura de las personas, pero no podía decirlo porque me sentía alguien muy distinto. Eh, Me sentí rechazado porque fui muy alta, muy baja, muy gorda, muy flaca, porque usaba lente culo de botella, porque
o me discriminaron en mi grupo de amigos y entonces me sentí rechazado por ese grupo, o haber perdido un amigo o una amiga que fue como un hermano, pero tiene que ver con esto, con la herida de ser distintos, de alguna manera, ¿no? A ver, cuando yo hablo de personas, piensen que hablo más de las casas que del signo, ¿ok? Entonces, cuando hablo de Quirón en la 11 es como más perdí un amigo. Quirón en Géminis la herida con los hermanos, que del signo, ¿ok? Entonces, eh, como que busco no resaltarme, eso sería como proyectar. Entonces, el otro es el diferente, ¿sí? Me atraen las personas distintas porque ahí es donde voy a estar como proyectando. Igual creo que estamos en un momento donde los quirones en Acuario lo tienen a favor porque cada vez más se pide esto, ¿no? Que desarrollemos nuestra propia individualidad, que me parece como que está muy bueno. Y, y me parece que es muy importante que aceptemos o que acepten si tenés a Quirón en Acuario o en la 11 como alguien original, diferente y que, bueno, aprender a lidiar con eso. Para mí la casa 11 es este del qué van a decir, ¿no? Entonces me pude haber criado en una familia donde, bueno, hubo mucho sufrimiento por lo que dijo el vecino, ¿no? Esto, ¿no? De esta frase, ¿no? De qué va a decir la gente. Uf, cuántas cosas que dejamos de hacer por esa frase, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, Quirón en Acuario tienen que poder, o en la casa 11 tienen que poder identificar qué parte de ustedes que es completamente original rechazan. Rechazan o me siento víctima. ¿Por qué? Mirá, soy colorada, toda recolorada. O como, no, algo en mi cuerpo que también me puede hacer distinta. Por ejemplo, si tenemos un Quirón en Acuario en la 1 podría ser una forma. Eh, y como reniego de mí mismo, se ve la combinación, ¿no? Pero que eso es lo que realmente nos hace únicos y especiales y hermosos, ¿no? Bueno, y esto también, trabajar mucho en comunidad, ayudar a otros, trabajar con grupos, esto es una hermosa manera para trabajar la idea quironiana en Acuario. Ahí se los dejo. Quirón en Piscis o en la casa 12. Bueno, este es un quirón muy especial porque es como si tuviera todos los quirones juntos. Así que de todos los quirones que hablé, júntenlos acá. Tienen todos los quirones que dije, no, pero aparte de eso. Una de las cuestiones que le puede pasar a los Quirón en Piscis es que no confíen en su intuición, que la rechacen, entonces se polarizan, se ponen virus, se ponen muy críticos, muy prácticos, entonces se transforman en contadores, en ingenieros, porque rechazan la energía propia de ser grandes sanadores, de tener una conexión muy profunda, muy empática, que pueden llegar a sentir mucho, y ese es el tema, ¿no? Que a veces sienten mucho. Bueno, los que tienen a Quirón en Piscis están teniendo el tránsito de Saturno arriba de Quirón, que es hacerme cargo responsable de mi propia herida y del mi don, porque dijimos que Quirón es el don, es la capacidad de la resiliencia. Es hermoso lo que pasa en las constelaciones cuando se pone Quirón y empieza a mostrarse cuál es el don que tiene que desarrollar. Es una magia eso. Eh, a ver, acá es donde vieron que en la introducción les hablaba de que la felicidad no es completa, porque yo puedo estar bien, pero si tengo a mi hermana que está sufriendo al lado, mi felicidad no puede ser como completa, ¿no? Y esto, me duele el dolor del otro y me duele no poder ayudar a todo el mundo. Pero ¿sabes qué? No vas a poder ayudar a todo el mundo y esto es una realidad y te va a doler siempre. Sí, pero aunque sea que ayudes a esto chiquitito, ya estás haciendo una diferencia, ¿sí? Pero es poder entender o sentir que, bueno, que no podemos con todo. Eh, Así que, bueno, sí, también es muy importante que puedan eh, trabajar y ayudar
o estar como mucho al servicio, ¿no? O trabajar en estos temas que tengan que ver con la sanación, incluso hacer como aportes voluntarios, pero ojo, tienen que aprender a poner límites. Sobre todo en temas que tienen que ver relaciones, porque también pueden tener mucha tendencia a chuparse toda la energía que está dando vuelta, se la, se la, se la atraen y bueno, también tienen que aprender a pararse sobre ustedes mismos y reconocer que, bueno, que hay que como también esto, ¿no? De aprender a poner límites y también a poner límites cuando, por ejemplo, hay adicciones también. Quirón en Piscis tiene que ver con adicciones, con intoxicación, todo eso, porque es que me duele tanto estar lejos de la fuente, lejos de mi casa, la primera herida, ¿no? Porque Piscis tiene que ver con eso. Es tan doloroso que me duele estar encarnado y entonces puede haber una tendencia a querer como salir del cuerpo. Entonces por eso digo que, a ver, no somos solo Quirón en nuestra carta, Quirón es una parte, pero sí es una parte muy importante. Entonces un Quirón en Piscis generalmente puede entrar mucha energía de sanación, de empatía, de ayudar incluso, por ejemplo, en partos o en muertes. eh, para todos, Quirón habla del sanador que son. Cada uno en su área, con su tema. Puedo ser, si tengo algún Quirón en Géminis, un sanador, ayudar a otros a que aprendan a comunicarse. Si tengo un Quirón a Sagitario, ayudar a las personas a que encuentren el sentido de su vida. Si tengo un Quirón en Libra, encuentro a las personas a que encuentren equilibrio y armonía en su vida. Así, ¿sí? Ahora sepan que eso también es algo que viene a partir de algo que a mí me dolió o me duele, que en realidad que me duele y que tengo que aprender a convivir con esa herida. Así que bueno, ya saben, los esperamos. Va a haber un retiro en octubre, no sé, octubre de 2024, no sé cuándo van a ver este video, pero en las constelaciones está bueno que tengan esta información antes, por eso le dejo el video. Nos vemos en esos encuentros. Y si no, bueno, en las redes me pueden conectar y acá estamos, esperando con muchas ganas para acompañar y ayudarnos a desarrollar la resiliencia en nuestra vida y el don de la herida. Les mando un abrazo grande y gracias por estar ahí. Chau, chau, namaste.